Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarlos y darles la bienvenida a este teleseminario Evaluación del Aprendizaje. En este primer programa abordaremos la evaluación en el aula. ¿Sí? Esa palabra que hace temblar a los alumnos, pero que en el ámbito educativo es un proceso estructurado, sistematizado y necesario, ya que busca valorar el aprendizaje obtenido a lo largo del proceso de enseñanza y aprendizaje. ¿Qué piensa usted de la forma en que se evalúa en nuestro país? Vaya preparando sus preguntas mientras nosotros entramos de lleno. Para exponer este primer tema, tenemos a tres especialistas. La doctora en Ciencias Sociales, Karina Rodríguez Cortés, el maestro Moisés Santiago Valle y la doctora en Psicología, Verónica Reyes. Gracias por aceptar la invitación. Veamos cuál ha sido la trayectoria académica y profesional de nuestra primera invitada. Karina Rodríguez Cortés, doctora en Ciencias Sociales con la especialidad en Educación y Sociedad por la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. Maestra en Investigación y Desarrollo de la Educación por la Universidad Iberoamericana. Entre los diplomados que ha cursado se encuentra la atención integral del niño menor de 5 años, docencia, computación y educación a distancia para jóvenes y adultos. Su práctica docente abarca los niveles secundaria, preparatoria y licenciaturas. Ha sido catedrática en la Universidad Salesiana en Bolivia, en México, en La Salle, Universidad Iberoamericana, Universidad del Valle de México, Universidad Pedagógica Veracruzana y Universidad Pedagógica Nacional. Ha dirigido tesis de licenciatura y de maestría y ha participado como sínodo en los exámenes para la obtención del grado. Ha trabajado en el sector público en el área de capacitación. Cuenta con experiencia en el diseño y rediseño de programas educativos en licenciatura, maestría y doctorado. Actualmente es docente en la Universidad La Salle en Nezahualcóyotl y profesora en la Universidad Pedagógica Nacional, donde también se desempeña como coordinadora de la especialidad en competencias y de investigación. Los tópicos que guían su investigación están relacionados con la evaluación en la calidad educativa. Como ya mencionamos, otro de nuestros invitados es el maestro Moisés Santiago Valle. Moisés Santiago Valle, profesor de educación primaria, licenciado en Sociología de la Educación, maestro en Desarrollo Educativo, doctorando en Educación. Fue conductor del Seminario Internacional Metodología para la Enseñanza en Arte Integrado en Lima, Perú, y académico huésped en la Escuela de Verano de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Profesor frente a grupo en los diferentes niveles del sistema educativo mexicano, desde preescolar hasta universidad, tanto en instituciones públicas como privadas. Actualmente es académico e investigador en el Centro de Actualización del Magisterio en el Distrito Federal, de la Dirección General de Educación Normal y Actualización del Magisterio, ponente en diversos congresos internacionales sobre educación. Otra de nuestras invitadas es la doctora en Psicología, Verónica Reyes. Igualmente, bienvenida, y vamos a conocer un poco de su trayectoria. Verónica Reyes Pérez, doctora en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestría en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestría en Psicoterapia por el Colegio Mexicano de Estudios Psicocorporales. Ha participado en la evaluación diagnóstica de programas educativos de nivel superior. Ha publicado diversos artículos en revistas nacionales e internacionales. Maneja grupos de investigación psicosocial que incluyen las emociones y salud, y ha participado en 6 procesos de evaluación del perfil deseable del programa de mejoramiento del profesorado. Realiza labores docentes para instituciones como la UNAM, Centro Universitario Emmanuel Kant, la Universidad Iberoamericana y la Universidad Tecnológica de México.
Como sabemos, la evaluación es necesaria. Obedece a una cultura cuya finalidad es valorar no solo el grado de conocimientos, las habilidades y también las actitudes adquiridos por el alumno, sino también diagnosticar las deficiencias en el proceso de enseñanza y aprendizaje para su mejora. Veamos por qué. Seguramente te habrás preguntado qué es la evaluación y por qué tenemos que poner especial interés en ella. He aquí la razón. La enseñanza es un proceso en el cual el profesor prepara los contenidos previstos en el programa educativo, buscando siempre la asimilación de los conocimientos por parte del alumno. Es decir, se esperan ciertos resultados, los cuales solo pueden constatarse mediante la evaluación. Como se puede observar, la enseñanza no puede entenderse si no es relacionada con la evaluación. La evaluación en términos generales se utiliza como medición, pero en el ámbito educativo va más allá, ya que al ser un proceso estructurado, se aplica con dos finalidades, como control y rendición de cuentas que mide el grado de aprendizaje en el estudiante, y también como la valoración de los métodos y técnicas utilizados por el profesor para transmitir los conocimientos. La evaluación educativa consta de 4 fases: planificación, obtención de la información, formulación de juicios de valor y toma de decisiones. La etapa de planificación permite seleccionar cómo y con qué se evaluará. Para ello se puede recurrir a instrumentos como exámenes, cuestionarios, exposiciones, debates, etc. Al aplicar estos recursos obtendremos información real que indica no solo si se comprendió o no el tema, sino también si los recursos utilizados cumplieron su función. Con estos datos se pueden formular juicios de valor. Por ejemplo, el tema no fue comprendido en la parte que se refiere a los conceptos, lo que a su vez permitirá tomar decisiones para erradicar las deficiencias encontradas, y que refiriéndose al caso presentado podría ser: para una mejor comprensión del tema, se hace necesario que los conceptos sean explicados con un lenguaje más sencillo. La evaluación requiere del esfuerzo tanto del profesor como del alumno. Es un proceso complejo e inevitable. Hay diferentes formas de evaluar. Sin embargo, no se debe olvidar que lo que se busca es conocer el grado de aprovechamiento por parte de los alumnos. Por ello se recomienda a los profesores que se esmeren en conocer muy bien los temas que integran el currículo, buscar formas de exponerlos atractivamente, así como seleccionar las técnicas más adecuadas para la evaluación. No olvidar que la esencia de toda evaluación es mejorar la calidad del aprendizaje y, por tanto, el rendimiento del alumno. Bueno, ya escuchamos esta cápsula introductoria y ahora, con el apoyo de nuestros especialistas, ahondaremos en el tema de la evaluación en el aula. De nueva cuenta, bienvenidos. Muchas gracias. Vamos a empezar por este concepto. Muchas veces nos dejamos guiar por la evaluación y la calificación. Pero, ¿qué es? ¿Qué es la evaluación? ¿Qué es la calificación y la diferencia? Empezamos contigo, Karina. Sí, cómo no. Mira, quisiera retomar un poco la cápsula que comparten con el público, porque lo que comparten es una visión de la evaluación instrumental. O sea, esos pasos formalmente uno los sigue. Pero no es un proceso tan sencillo. Me parece que uno tiene que partir de que la evaluación es un campo de conocimiento sumamente especializado y que quienes estamos en la docencia a veces nos tenemos que enfrentar a él sin las bases mínimas para, en principio, poder diferenciar que no es suficiente con conocer estos pasos que nos compartieron. Voy a lo siguiente, por ejemplo. Evaluación, los clásicos, como podríamos pensar en Celestine Freinet, no la plantean separada de todo el proceso de aprendizaje. Pienso también en John Dewey y tampoco la plantea separada de todo el proceso de aprendizaje.
Pensemos en la postura que gusta menos, que es en los propios conductistas. Ni los conductistas plantean separado el proceso de evaluación. Esto es, detrás de la evaluación, y cada maestro esto tiene que tenerlo muy claro, desde el nivel preescolar hasta los postdoctorados, hay una teoría del aprendizaje que se comparte. Y si no está esa teoría del aprendizaje en la evaluación, corremos el riesgo de quedarnos solo con esta idea de transmisión de conocimientos y que el alumno adquiera esos conocimientos. Esto es, seguramente nuestra colega que es psicóloga podrá ahondar más en esto que es de complejidad. Para quien quiere realmente hacer una evaluación que presente una progresión en los aprendizajes. Porque si no, desde luego que no solo en el caso de México, sino en otras partes del mundo, los resultados serían distintos en evaluación. Ahora, ¿cuál es la diferencia que me planteas entre evaluar y calificar? Mira, a mí me parece que esta definición es muy sencilla que maneja la OCDE en la evaluación que hace de la propia evaluación en México del 2012 puede servirnos un poco. La evaluación para el aprendizaje, podríamos decir que eso es evaluación. Y la evaluación del aprendizaje, que es la evaluación sumativa, esa es la calificación. Ya. Cuando asignamos una calificación o cuando asignamos un juicio de carácter cualitativo, ahí nosotros estamos calificando. Pero desde luego que la evaluación cruza por esto que espero haber planteado con precisión, porque te digo, es un campo de especialización. Y en el caso de México, y lamentablemente ubico solo en el Distrito Federal, a la Universidad de Anáhuac, que se ha tomado en serio esta formación. Es de las pocas que imparten convenio con la Universidad Complutense de Madrid, el doctorado en medición y evaluación de la intervención educativa. Imagínate esto de qué nos habla. No es un tema menor, sencillo. Y lo dice bien Karina, Moisés, es un concepto en el que todavía falta, ¿no? Todavía falta aún más un aterrizaje, ¿me permites decirlo así? ¿O claro, sí, de acuerdo. En ese sentido, sí cabe comentar que para el docente, en este caso de educación básica, le es un tanto complejo o difícil acercarse a la teoría para manejar justamente estos conceptos y, bueno, esa posible diferencia entre evaluación y calificación. Entonces, sí, se tendría que revisar todos unos planteamientos teóricos para entender y comprender efectivamente en qué consiste la evaluación. Aquí yo sumaría esto de que el fenómeno educativo, el hecho educativo, al ser un proceso de conocimiento humano, entonces es eminentemente cualitativo. Y ahí radica el sentido del proceso de evaluación, recuperar esas cualidades del proceso de aprendizaje que realiza o que desarrolla el estudiante junto con el docente. De ese modo, en la medida en que recupere los aspectos cualitativos de evaluación, entonces puede aterrizar a una calificación, pero sí tiene que informarse y sobre todo reflexionar. Tiene que reflexionar el docente para ver cómo se inmiscuye en estos procesos de carácter teórico y, bueno, si se puede decir así, construya esas aproximaciones conceptuales que le van a permitir sostener sus propuestas de evaluación. Esto es. Decía Karina, Verónica, que tú, siendo psicóloga, tendrías también una apreciación pues, digamos, más precisa, más enérgica, no sé, ¿cómo lo ves tú en ese sentido? Bien, en esta parte de evaluación, tomando también lo que dice Moisés, es una parte cualitativa, sí, pero que también va a caer en una parte cuantitativa. Entonces, para quitarnos este pugna que existe entre los cuantis y los cualis, es algo mixto. Algo que en el mundo se ha estado manejando desde hace años. Tenemos una base cualitativa que va a una cuantitativa y tenemos algo mixto. El proceso es algo mixto, algo que el profesor, al ver lo que está pasando en el aula, al saber cuál es su objetivo de aprendizaje, él tiene que desarrollar el instrumento necesario para poder calificar y evaluar. Evaluar el proceso y asentar la calificación, porque finalmente lo que nos piden es la calificación. Uno no puede vivir sin el otro. No, van de la mano, van juntos. ¿Por qué? Porque al niño se le va, niño, adolescente, adulto, como decía Karina, desde el preescolar hasta el postdoctorado,
nos evalúan. Entonces depende del aprendizaje, depende de lo que nosotros sea nuestro objetivo, que vamos a desarrollar el instrumento cualitativo, cuantitativo o que mezcle ambas vertientes para poder decirle al chico, esto es lo que tienes, esto es a dónde vas y esto es lo que hace falta. Entonces es un proceso complejo porque desafortunadamente no se nos enseña como profesores cuando estamos ante el primer grupo cómo evaluar. Seguimos los mismos procedimientos que hicieron con nosotros. Es a través de la educación y de la enseñanza y de los que continuamos en este mundo que entramos a maestrías, doctorados, postdoctorados para saber qué nos dice la teoría y poderla aplicar y poder bajar todo este conocimiento. Sí, Moisés. Me permito recomendar para el caso de docentes de educación básica que sí tienen que recurrir a estos aspectos de ser autodidactas, porque no es suficiente con que acudan a cursos, tomen o desarrollen los elementos teóricos procedimentales del curso. Ellos tendrían que retomar o deberán retomar elementos de su realidad, de su práctica docente, para que conforme a eso, en conjunción con la teoría y lo que hayan tomado de los cursos, entonces puedan justamente llegar a esto, a construir su conceptualización de evaluación y junto con eso el diseño de instrumentos de evaluación. Es necesario también que sean autodidactas los maestros. Karina, ¿tú qué piensas de esto? Bueno, sí es necesario que sean autodidactas, pero como comencé señalando, la evaluación es un campo de conocimiento que se ha especializado mucho. Entonces, en este sentido, aquí podríamos plantear de manera muy sencilla que un maestro tendría que evaluar cualitativamente el aprendizaje y que, como bien anota Verónica, no puede después pasar a un proceso sin que, indiscutiblemente, asigne un juicio cualitativo o cuantitativo. En este sentido, para que el maestro pueda llegar a este grado de complejidad, requiere un proceso de formación orientado. No necesariamente pasa por ser autodidacta, porque puede el maestro perder mucho tiempo. Se requiere, como lo estaba señalando, de acercarse a las instituciones que han sistematizado, que tienen el camino andado y que pueden decir, por aquí podría una persona que evalúe el aprendizaje orientar su formación, autodidacta o no, y si se lo dejamos solo, pues pienso que corremos un riesgo. Las personas que estamos frente a aula nos consume mucho tiempo la práctica. Entonces, realmente cuando salimos y pienso en las profesoras que están en preescolar, en primaria, en secundaria, es un trabajo que agota, que requiere mucha energía para estar ahí. Y después, si le pedimos a esta persona que además sea autodidacta de un tema que no conoce, posiblemente corremos el riesgo de que las cosas no resulten bien. Y lo digo de que no resulten bien porque pienso en el caso de Europa, en el caso de América del Norte, y lo que han hecho son seminarios precisos en donde se ocupen esta reflexión para orientar las maestrías y los doctorados en evaluación y decir, por aquí nos tenemos que ir. La finalidad educativa de la evaluación en el aula tiene que ser esta, no otra. Y ahondaba un poco en esta precisión que ellos ya tienen clara, que una evaluación que no tiene detrás una teoría del aprendizaje que vaya midiendo las progresiones en el aula, las progresiones de los contenidos o del desarrollo de competencias o del desarrollo de habilidades o del desarrollo en la formación de la moral, entonces se pierde. Entonces, creo que la educación es un tema complejo que requiere esta precisión en la profesionalización en evaluación. Entonces, esto nos lleva a qué es exactamente los criterios en los que un profesor tiene que evaluar. Efectivamente debe haber una guía, los conceptos, las competencias, pero ¿cuáles serían en general las cosas que deben evaluarse en el aula? ¿Cómo se evalúa en el aula? Los fundamentos. ¿Quién me quiere decir? Bien, los fundamentos, sí. Lo que guía la evaluación es tu objetivo de aprendizaje. Tu objetivo de aprendizaje te dice qué es lo que estás esperando que el niño, el joven, el estudiante aprenda. Dependiendo de tu objetivo de aprendizaje y de las competencias, ahora que estamos mudándonos a competencias, es donde tú vas a poder plantear qué es lo que necesita saber el chico al terminar determinado curso.
ese te va a guiar y te va a ayudar a desarrollar el instrumento adecuado. Como dice Karina, este instrumento que tú lo vas a hacer tiene como base el conocimiento y lo que tú sabes de evaluación, o te puedes acercar a alguien para que te dé este modelo y te pueda orientar para poderlo desarrollar. Decían hace un momento que la parte psicológica sí afecta, pero también tenemos que desarrollar instrumentos objetivos, que sí tiene esta parte subjetiva de que el chico puede venir peleado en su casa, tiene problemas, pero que nos permitan valorar lo que ha aprendido, el proceso a través del cual ha llegado al punto y poderle asignar esta calificación que no nos gusta muchas veces porque la vemos reduccionista, pero es el reflejo de todo lo que lleva. Entonces, ¿Podría compartirte, perdón, ahorita te doy la palabra, Moisés, podría compartirte solo desde una mirada de entrada al aula. Nos preguntas, ¿qué guía la evaluación en el aula? Si una maestra o un maestro tiene claro que su papel de mediador es clave, sabe que la guía del aprendizaje es ella o él. En este sentido, en principio, debe contar con un referente de cuáles son esas buenas prácticas para que el alumno aprenda. A mí un poquito me desagrada esta idea de buenas prácticas, te voy a comentar por qué. Porque estandariza. Dice, aquella persona que no usa tecnologías no está promoviendo el aprendizaje. Bueno, no creo que tomé el ejemplo menos pertinente porque las tecnologías sí están revolucionando el mundo. Pero pongamos lo siguiente, aquel maestro que no planifica no tiene una buena práctica educativa. Puedo decirte que en educación superior hay profesores doctos que sin planificación podrían dar una cátedra que a cualquiera de nosotros nos dejan sin palabra alguna. Esto es la planificación para esa persona, y si llega alguien a evaluar su buena práctica educativa para aprender, va a reprobar a esa persona que es una excelente mediadora. En este sentido, haría referencia a lo siguiente. En el caso de México tenemos sí el ITESO que ha marcado desde las interacciones mínimas que una persona que quiere que aprenda un grupo tiene que hacer. Por ejemplo, dicen, hay profesores que llegan al aula y por solo plantarse frente al grupo piensan que el grupo los está atendiendo. Primer error. Porque cuando uno llega al frente al grupo, en principio tiene que legitimarse. Y dice, hay profesores que terminan todo el ciclo escolar y el grupo jamás les puso atención. Entonces, desde ahí comenzamos con un primer problema, porque jamás se dio la interacción, la primera interacción que se requiere, que es captar la atención de los alumnos para que se comience al siguiente paso. Y aquí un poco tomaría la idea que compartía Verónica, y un poco intentaría marcar la diferencia. Si nos vamos a la idea de que el profesor debe tener un objetivo, yo planteo mi objetivo. Pero llegarán los conductistas y me dirán, no, espérate, porque esa evaluación es de tipo desde el conductismo. Entonces, por eso insisto, la evaluación requiere una mirada teórica, ya sea de la mediación educativa, del aprendizaje o de cómo las profesoras o los profesores tenemos que, qué es lo que tenemos que hacer dentro del salón de clase, qué tipo de interacciones tenemos que desarrollar para mediar eso que queremos como conocimiento nuevo o como aprendizaje. ¿Y qué hay de la evaluación con la flexibilidad curricular? Porque ese también debe ser una guía o una columna, ¿no? La columna que va a llevar, bueno, pues a buen término este conocimiento inicial. Efectivamente, y junto con la pregunta anterior, lo que guía la evaluación en el caso de educación básica son los aprendizajes esperados, a partir de las competencias que se señalan en el plan y los programas de estudio de educación básica. Yo insisto ahí porque, bueno, es mi población de trabajo, y en ese sentido yo apelo a la empirie del docente, porque él en la práctica cotidiana que vive, sea buena o no le funcione, de todas maneras, él toma referentes para poder realizar, en este caso, sus prácticas de evaluación y en todo caso, al final, para rendir calificación. De este modo es como él se construye a sí mismo en su papel de evaluador y toma en cuenta una serie de situaciones por las cuales evalúa. Peter Agrasian señala en un ejemplo cómo revisa la jornada de una maestra y todo el día evalúa. No de manera directa ni objetiva, pero esta maestra va señalando
aspectos que valora y evalúa y a partir de ahí toma decisiones. En ese sentido también se da la flexibilidad, insisto, estoy hablando en educación básica, porque es necesario que los docentes tengan elementos para poder sustentarse y a partir de ellos desarrollarse. Entonces, por principio de cuentas, el plan y los programas de estudio 2011 señalan de manera categórica: el plan es flexible y el docente puede y debe hacer las adecuaciones curriculares conforme a las necesidades de los alumnos, pero incluso del mismo. O sea que debe considerar el contexto para que entonces proponga de qué manera puede planear o planificar, plantear la tipología de evaluación y ya sobre eso desarrollar todo el proceso. En ese sentido radicaría la flexibilidad en cuanto al proceso de evaluación. Muy bien, pues sí que es interesante, son puntos de vista. Verónica, vamos a regresar contigo. Vamos a ver las opciones sobre la evaluación y también, usted que nos acompaña, vaya reflexionando porque sobre lo que se ha expuesto aquí, que está muy interesante, y también nos gustaría que usted expresara sus dudas. Vamos a una pausa promocional, no se vaya, usted también tiene participación en la evaluación. Regresamos. ¿Cómo te evalúan tus profesores? A mí me evalúan mis profesoras, cómo me porto en la clase, si traigo mis tareas y si respeto a mis compañeros y a mis maestros. Me evalúan por la presentación, por conducta. Pienso que nos evalúan bien porque nos evalúan a diario y así toman todo el esfuerzo que hacemos. Pues me evalúan la conducta, los hábitos. Nos evalúan por exámenes, el examen de español, matemáticas y por materias. Pues que está muy bien cómo me evalúan. Nos evalúan por medio de la conducta, los trabajos, cómo te sientas y si eres limpio o sucio y cosas así. Con respecto a los trabajos, me califican en español, pues la letra, el no salirme de los márgenes, cualquier detallito. La conducta, la limpieza, la escritura, el trabajo en clase. Primero agarran el cuaderno, se lo llevan a su escritorio, así, y ya ponen la calificación. Nos evalúan por nuestro comportamiento. Por hábitos, por conducta, por cómo trabajas en el cuaderno. A mí me evalúan por la conducta, por los trabajos que hago, por las tareas. También me califican la participación en clase. ¿Evalúan las competencias de sus alumnos? Claro que sí. Las evalúo de manera tal que los chicos, sobre todo esa armonía que se presenta en el grupo, qué son capaces de hacer y qué les falta de desarrollar. Bueno, yo considero que uno evalúa el nivel de avance dentro de las competencias, ¿no? Porque finalmente una competencia no llega a su término, ¿no? No llega a su término en un año y ni siquiera en la educación primaria, es algo que va creciendo, va aumentando y por consiguiente uno va evaluando o va valorando esos niveles que va teniendo el niño dentro de esa competencia. Sí, ahorita sí estoy evaluando, y a partir que surgió lo de la RIEP, empecé a evaluar las competencias de los niños. Sí, el evaluar las competencias es difícil porque si usted analiza lo que es el saber ser, el saber hacer y el conocer, es difícil que en el aula lo tengamos. En este caso no estoy tan inmiscuida con el término competencias, sin embargo algo que hemos estado desarrollando son las diversas destrezas que se manejan. Sí, las evalúo.
porque pues, es parte importante de la formación que ellos van a adquirir en determinada materia para que se preparen para la siguiente, que es parte de lo que nosotros tenemos que ir preparando para saber si ya está el alumno con cierto tipo de habilidades. ¿Te gusta cómo te evalúan tus maestros? Me gustaría que me evaluaran mi forma de ser. Lo más importante que nos evalúan es la conducta. Sí, porque es muy justo y a todos nos evalúan igual. Me gusta cómo me evalúan porque si te evalúan por los cuadernos y todo eso, y como algunos no tenemos muy buena letra. Estamos ya de regreso en este teleseminario, evaluación del aprendizaje. El tema de hoy, la evaluación en el aula. Muy acertadas la respuesta de la gente respecto a la forma de medir el aprendizaje obtenido por los estudiantes. Escuchemos la siguiente cápsula informativa y continuamos con nuestros especialistas para seguir profundizando en el tema. Es común que cuando se dice vamos a evaluar, algún alumno diga, ¿por qué no me evalúan sobre las cosas que me apasionan? Por ejemplo, mis videojuegos. Pues precisamente eso queremos lograr con la evaluación. Subsanar las deficiencias en el proceso de enseñanza-aprendizaje, encontrando las formas y los elementos que nos permitan acercarle al alumno al conocimiento de manera divertida y fácil. Y por qué no, que ese también se vuelva una pasión. En términos generales, la evaluación mide los conocimientos, la actitud y el rendimiento de una persona. Pero con la evaluación educativa debemos ir más allá. Es decir, no solo determinar si el alumno logró asimilar los conocimientos, sino también analizar las causas y razones. Valorar si los elementos de que se valió el profesor para exponer los temas fueron eficaces. Si hubo el clima propicio para estimular el aprendizaje del alumno. Si se contó o no con el material suficiente, si se ejemplificó el tema lo necesario, etc. La evaluación no es una mera imposición o capricho de alguien, ya que la respalda toda la cultura de la educación formal, tales como las instituciones, los supervisores, directores, maestros y hasta los padres de familia. Todos ellos coinciden en que la evaluación es necesaria para medir en el estudiante los logros alcanzados en la enseñanza. Por eso es importante tanto lo bueno como lo malo de la situación evaluada, ya que estos datos permiten corregir las deficiencias encontradas e inclusive, si se requiere, la elaboración de nuevos planes para su mejora. El alumno es el objetivo principal de la enseñanza. Se recomienda estar atento a su desarrollo educativo, resolver sus dudas, motivar su aprendizaje y animarlo a tener la mejor disposición al momento de ser evaluado. El fin principal de la evaluación es allegarse de los elementos necesarios para rectificar y mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se recomienda que los profesores subsanen los puntos débiles. Solo así la evaluación se constituirá en una verdadera fuerza positiva que sirva al progreso académico. Ya estamos de regreso y de nueva cuenta estoy con mis invitados de este día, Karina, Moisés, Verónica, muchas gracias. Y tenemos algunas llamadas, voy a decirles las preguntas y quien quiera contestarla. ¿Realmente las evaluaciones determinan hasta qué punto el estudiante ha comprendido y asimilado el contenido o aprendizaje esperado? Esto lo pregunta Ivette Herrera. ¿Quién la quiere contestar? Bueno, Adelante, diría, Karina. yo diría que no, o sea, la evaluación, una evaluación que tiene este propósito de ubicar solo lo que el alumno ha visto en la clase referido con un contenido, a lo mejor y si la maestra y el maestro conoce
un mínimo de cómo se tienen que generar los instrumentos para la evaluación y luego cómo relacionarlos con ese contenido y medir la progresión del aprendizaje, posiblemente logre algo en cuanto al contenido. Pero como tú veías en las cápsulas, los chicos hacen alusión a que tendrían que ser evaluadas o evaluados de manera integral. Las primeras participaciones, por ejemplo, veíamos que el término que ellos usan es calificar. Exacto. A mí me califican. Calificar, evaluar. Ya la segunda participación en las cápsulas está orientada hacia evaluar y entonces sí los chicos dicen evaluar. Entonces sí me parece importante detenernos en que el hecho de que esté en el que manejemos las personas que estamos en educación los términos no quiere decir que estemos entendiendo lo mismo. Del aprendizaje tenemos definiciones distintas. De evaluación, dependiendo del objeto de evaluación, vamos a tener definiciones distintas. En este sentido, un profesor no sé en qué momento tiene para prepararse y decir yo voy a hacer una evaluación apegada a lo que marca, por decir algo, Celestine Freinet en torno a cómo los chicos van desarrollando la autonomía, que sería el mejor de los casos. Y en este sentido hay escuelas particulares que aplican todo lo que este autor propone y los resultados son espectaculares. Las públicas tienen un problema, y perdón, ahorita si tenemos un problema, tienen el problema de la normatividad de la SEP. La SEP les da poca libertad a los maestros en las instituciones públicas para que ellos, por cuenta propia, vayan con un superior y un poco retomando la idea de flexibilidad curricular, vayan con su director o con el supervisor de zona incluso a sugerirle, a plantearle que ellos como comunidad de aprendizaje en un preescolar, en una primaria, en una secundaria, quieren instrumentar, por decir solo algo, lo que planteaba John Dewey para los Estados Unidos el siglo pasado, porque revolucionó la enseñanza en los Estados Unidos. Se va pulsando eso sucede en el aula. Sí. Y eso sucede. Nos quedamos en el asunto, y tengo otra pregunta, en un momento se las voy a decir, pero nos quedamos un poco en la flexibilidad curricular y la evaluación. ¿Cómo se compagina? Moisés, Verónica. No, usted, doctora, quería abundar al respecto. De la flexibilidad, Karina. Sí, quería un poco comentar la flexibilidad curricular porque está relacionada con lo que mencionaba. O sea, realmente un profesor, aunque por normatividad esté dicho los programas son flexibles, si un director en una institución pública le parece que el maestro no está siguiendo lo que marca la SEP, hasta ahí llegó la flexibilidad. En sentido amplio, la flexibilidad curricular ha sido pensada en la educación superior para la acreditación, para el reconocimiento de las mismas mallas curriculares en cualquier país del mundo. Tenemos como ejemplo los dos programas Tuning, Europa y América Latina, que tienen este propósito de que los alumnos, si viaja de España a Francia, se le reconozca que es educador. Pero en el caso de educación básica, la flexibilidad curricular está entendida como esta posibilidad que debería tener un profesor o una profesora frente a grupo de adaptar los contenidos, las competencias a desarrollar a partir de lo que le arroja en la primera evaluación diagnóstica del grupo. Y no sé si ahí, Moisés, tú podrías decirnos algo en torno a cómo tiene que adaptarse la flexibilidad curricular con la evaluación diagnóstica que realizan los maestros. Claro, y aquí a los colegas se les tendría que recordar que en cuanto se da la reforma integral en la educación básica, que es la RIEP, se hacen entonces todos estos planteamientos teórico-procedimentales justamente en la evaluación, como un factor importante a trabajar en el aula. De ahí que entonces sí se enfatiza a lo largo de ya el diplomado dejó de operar a nivel nacional, ya cumplió su cometido, pero se propuso que efectivamente a partir de la evaluación inicial o diagnóstica o exploratoria, la formativa y la sumativa, manejara elementos a su favor y a favor del grupo para poder reacomodar, readaptar los contenidos, en este caso los aprendizajes esperados. O sea, mover un aprendizaje esperado es un tanto delicado,
¿Por qué? Porque debe de tener justamente los elementos teóricos que usted señalaba. Y si no los tiene, bueno, quién sabe qué va a hacer. ¿Cómo se argumenta? ¿Cómo se sostiene? Sin embargo, en mi experiencia de trabajo directo con docentes de educación básica de preescolar a secundaria, me he dado cuenta que sí hay un interés y efectivamente buscan el acompañamiento. Bueno, habría que ver que son casos raros, excepciones, ¿no? Sí. Pero en el caso de Lima, Perú, que estuve yendo 6 años a colaborar en lo de la reforma educativa y que bajaban, digo bajaban porque venían de los 3 territorios peruanos, los maestros me platicaban eso al año de que regresaba. Las nuevas propuestas que yo implemento en términos de evaluación me han validado para que yo continúe siendo contratado. Es decir, que en la medida en que el docente fue flexible en la adaptación de los contenidos curriculares o los aprendizajes esperados y los contenidos transversales, pudo llevarlo a otros logros. ¿Por qué? Porque él fue evaluado y conforme a ese resultado de evaluación fue recontratado. Esto me dio una experiencia importante en esos 6 años de trabajo, que también de algún modo lo he visto aquí. Entonces, bueno, por ahí estaría esa parte también en la que yo insistiría en que sí se recupera un tanto la empiria del docente, de su práctica, pero que sí es necesario fortalecerla con un acompañamiento, una tutoría o una asesoría pedagógico-didáctica. Verónica. Sí, acompañarlo y también enseñarle al profesor que no solamente son pruebas de ensayo lo que tiene a la mano, sobre todo en educación primaria, sino hay una serie de instrumentos que puede utilizar para evaluar. Mencionábamos hace un rato listas de cotejo, escalas numéricas, descriptivas, rúbricas, portafolio. Los chicos nos mencionaban en la cápsula, me evalúa, me califica el cuaderno. Ese es un portafolio. Entonces el docente tiene a la mano muchos instrumentos que puede desarrollar. Al principio es complicado, sí, porque partimos de nada y vamos a ir construyendo, pero conforme vamos haciéndolo, el instrumento va mejorando y podemos seguir haciendo cosas para que evaluemos mejor a los alumnos y podamos evaluar el proceso, no solamente el conocimiento, sino ya la competencia, que implica el saber hacer, en dónde, cómo, cuándo y por qué. Lo que se mencionaba, claro. Claro. Y Karina tiene mucha razón al decir que, o al problematizar en qué momento el docente va a abocarse a preparar aspectos teórico-procedimentales para la evaluación. Es exactamente el enfoque por competencias en educación, en el rubro de evaluación, demanda mucho tiempo. El diseño de rúbricas, por ejemplo, sí es complicado, pero en la medida en que uno se va involucrando en ejercicios y prácticas, bueno, como que va uno desarrollando la habilidad y la destreza y ya después, dicho coloquialmente, es pan comido. Pero sí demanda mucho tiempo. Y bueno, esto lo tendría que concientizar el docente, en este caso de educación básica. Y es que efectivamente, Karina, Moisés, Verónica, no se puede evaluar de una forma lineal. Supongo que este mundo globalizado, estos cambios, y como ente vivo, tiene que adecuarse, Karina. Sí, pensaba ahorita un poco en la pregunta que se hacía Jean Piaget en los años 60 del siglo pasado, en la reforma de la enseñanza en Europa. Y él se cuestionaba si no estaríamos en principio en los diseños curriculares pidiéndole mucho a los estudiantes, que aprendan de diferentes campos de conocimiento, que uno de por sí solo requiere un especialista para orientarlo desde el preescolar hasta la educación superior. En este sentido, México sí tendría que replantearse cómo ha venido formando al maestro de educación primaria, a los normalistas en primaria, porque le pide que dé de varios campos de conocimiento, que por ejemplo pensemos que en biología, pues por eso existe la licenciatura en biología. Matemáticas, que por eso está la licenciatura en matemáticas. Entonces, hacía esta pregunta Piaget. Para el caso de México, como refería Moisés, desde el año 2000, un poco antes, hemos comenzado nuevamente a preguntarnos, como lo hacía Piaget, ¿qué diseño curricular queremos para México y hacia dónde tiene que apuntar? Como ya veíamos en las participaciones y en los videos, dimos un salto de pasar aprendizaje a pasar a competencias y pareciera que todos entendemos lo mismo, que en algún momento quedó claro que era aprendizaje desde mi particular punto de vista. Desde la normatividad en la SEP nunca hubo una postura clara respecto a qué tendría que ser aprendizaje y en este momento, por ejemplo, la SEP no logra reconstruir
todos estos consensos internacionales en torno al tema de competencias. Entonces, a partir de la normatividad llega una reforma en donde le pide ahora trabajar con competencias, pero esto significa cambiar toda la evaluación. Cambiar. Significa decir, ahora ya no evalúo por competencias, sino por aprendizaje. Pero entonces, como señalaba Moisés, nos mete en otro problema, porque dice, ahora trabajamos competencias, pero le agregamos aprendizajes esperados. Y eso un tercer puede problema. cohabitar, eso puede ir... Pero espérame, porque agrega otro tercer problema. Agrega el problema de que ahora evaluamos con estándares. Ajá. Entonces, ¿Cuáles son los criterios? y los estándares pertenecen a la evaluación de tipo cuantitativa. Y aquí mis compañeros decían, y con cierta precisión, que uno cuando trabaja en el aula tiene que fijarse en lo cualitativo, no en lo cuantitativo. Entonces tenemos una cultura desde la normatividad de nuestro país que va en contra de lo que un profesor o una profesora tendría como libertad para desarrollar una práctica educativa bien orientada. Pero no sé si ahí quisieran por favor, profundizar más ustedes. Muchas gracias. Lo que mencionaba Karina, antes estábamos en el constructivismo, ahora pasamos a competencias. Pero ¿qué tanto el docente sabe la diferencia? ¿Qué tanto no está también enseñando como la manera clásica? Se le dio el diplomado en constructivismo, se le dio el diplomado en educación basada en competencias, pero él lo que hace en el aula es teoría clásica. Se para frente al grupo, expone, cuenta y los chicos apuntan, en cualquier nivel educativo. Entonces, y pasa. Sí, definitivamente está desfasado entonces de esta discusión, porque por un lado hay elementos para evaluar, pero por el otro ¿Seguimos conservando esto que tú llamas clásico, Verónica? En algunos profesores sí. Mi experiencia es más sobre la evaluación del aprendizaje a nivel superior, medio superior y superior. Pero en algunos, ves tú el mapa curricular, ves lo que te están dando para el plan de estudios y te lo basas en competencias. Pero la práctica es otra. Entonces el docente sí necesita ser un poco autodidacta, pero también está ser guiado. Y que cambie esta percepción que es un poco complicada a veces con aquel docente que se nos para enfrente y nos da una excelente cátedra y todos quedamos maravillados. Maravillados y en silencio. Sí. Para los estudiantes mexicanos, para nuestro caso, para México, ¿cuáles son las exigencias que se deben pedir para la evaluación? ¿Cuáles son los requisitos o el protocolo o llamémosle criterios para evaluar a los estudiantes mexicanos? Mira, tendríamos que plantear la pregunta, acotarle un poco a los niveles educativos, porque así planteada ambigua. No podríamos adentrarnos en ella. Pensando en preescolar, un preescolar bien llevado, desde mi particular punto de vista, tendría que darle la libertad a la educadora de que el chico aprenda nociones básicas de espacialidad, de tiempo, de nociones de matemáticas y que tendría también que trabajarse mucho con estos ambientes alfabetizadores. Y si el chico está en la capacidad de aprender a leer y escribir desde el preescolar, que lo haga. Que no sea como lo tiene ahorita la Secretaría de Educación Pública un poco normado, que no permite la Secretaría que los chicos comiencen a escribir desde el preescolar. Ese es un error. En nuestro país ese es un error. ¿Por qué? Porque se ha comprobado que todos somos distintos. Cerebralmente hay quienes tienen potencialidades educativas que no tienen la media que tiene el resto de la población. Entonces, en este sentido, se procede mal al esperar y pensar que la evaluación estandarice y evalúa a todos igual. Requeriríamos una evaluación a partir de lo que el maestro o la maestra va viendo en cada una de las personas que tiene dentro del salón de clase. Y hablamos también de escuelas, no solamente de personas. Claro, sí, de esos elementos. Bueno, institucionalmente hablando, el acuerdo 696-696 establece lineamientos para la evaluación, acreditación y certificación, en este caso de la educación básica. Y bueno, sí hay contradicciones porque está la letra escrita, pero en la práctica suceden otras cuestiones. Sin embargo, este acuerdo es muy útil, en este caso para los docentes de educación básica, a fin de que se orienten cuáles son esas particularidades que pueden cumplir para la evaluación y en todo caso certificar al alumno que egresa de preescolar, primaria y secundaria. Por ahí hay un apartado o un artículo que señala que los alumnos que muestren competencias
más desarrolladas a la de su nivel de grado, tiene posibilidades de ser inscrito al siguiente grado escolar. Está esa posibilidad. Sin embargo, claro, habrá necesidad de trabajar todo esto porque efectivamente la norma pesa. ¿Y cuándo va a decidir el maestro o la maestra para que se dé esto? Pero además tiene que presentar las evidencias, porque en este caso, con el enfoque por competencias, la evaluación pide competencias de todo y por todo. Así que, por decirlo de este modo, el alumno con talento extraordinario deberá mostrar las evidencias para ser ascendido al siguiente grado escolar. Este acuerdo, el 696, orienta bastante bien al docente, pero sí también deberá considerar otro tipo de cuestiones en su práctica y sobre todo en las evaluaciones, en el desarrollo de evaluación. Aquí hay otra inquietud. Es de Elizabeth Galvez. Verónica, ¿qué elementos se deben tomar en cuenta para diseñar el instrumento de evaluación para aplicarlo a un grupo? El que nos guía es el objetivo. Nuestro objetivo de aprendizaje. ¿Qué es lo que tú esperas o qué te está diciendo el objetivo que debe de saber el chico? Ese objetivo nos va a decir cuál es el instrumento más adecuado de toda la gama que hay. Si lo puedes medir mediante una lista de cotejo, tienes que desarrollar una escala numérica, una escala descriptiva, una rúbrica o elaborar una prueba objetiva. Porque depende del objetivo lo que tú tienes todo este vasta número de instrumentos y también si se puede hacer un portafolio. Hace un momento se mencionaba de estándares. Desgraciadamente, nos guste o no, tenemos que cubrir un estándar. Y una prueba objetiva nos puede decir si el conocimiento esperado se logró tanto en Yucatán como en Chihuahua. Ese es el objetivo de una prueba estandarizada. Tenemos un estándar que cumplir. Lo más sencillo y el ejemplo más común es matemáticas. El niño de 5º año debe de saber dividir con números decimales. Eso lo tiene que saber tanto en Yucatán como en Chihuahua. Y esa es la prueba estandarizada. Que no importa en qué área esté, sino es el conocimiento lo que tiene que decirnos. Ceneval lo hace para los chicos que van a egresar de nivel licenciatura. Ellos tienen que presentar el examen EGEL, que nos dice si tiene los conocimientos necesarios en psicología, en arquitectura, en pedagogía. Está el EGEL para todos. Y es una prueba estandarizada a nivel nacional, que se hace con profesores a nivel nacional que van construyendo estos reactivos. Entonces, aunque no nos guste... Debe existir. Y bueno, esto me lleva a la próxima pregunta. ¿Cuáles son los criterios entonces para evaluar en nuestro país? Bueno, los criterios para evaluar en nuestro país en educación básica, mucho está normado, como menciona Moisés, por lo que la Secretaría de Educación Pública marca. Y aquí sí me interesaría hacer crítica ante lo que la SEP ha venido haciendo, porque ellos tendrían que acompañar de manera pertinente al docente en educación básica y trabajar con ellos conceptualmente cuál es la finalidad educativa de preescolar, primaria, secundaria y educación media superior. Lo que yo puedo intuir de lo poco que he leído en torno a cómo están trayendo el tema de competencias es que integraron lo que hace Europa y hace América del Norte, no dan créditos. Cuando tuve la definición de competencias que maneja la SEP, no le da el crédito a la UNESCO. Piaget trabajó muy cerca de la UNESCO y Piaget decía esta reflexión de personas que están dirigiendo un país tiene que ser muy seria, tiene que contar con los conocimientos para comunicar de la mejor forma que eso que se está esperando de evaluación y de finalidad educativa en cada nivel tiene que estar acordado por el conjunto de las personas que participan ahí. Si tú vas con un maestro de educación preescolar, primaria y secundaria, pregúntale cuándo le dijeron qué opinaba o qué pensaba o qué definición tiene de competencias. Y sin embargo, ahorita le están pidiendo que evalúe con base en competencias y además que lo van a evaluar su práctica educativa. Entonces, me parece que tenemos que hacer un alto como ciudadanos y pedirle a la SEP que clarifique, que especifique, que norme de la mejor forma, que no siga confundiendo, que no siga pensando que es política la educación, tiene que despolitizarse y académicamente ponerse a reflexionar en serio con académicos que en este país tienen que aportar, porque sí pienso que hay varios académicos que se han especializado en temas de estos. Perdón, me pasó un poco. Moisés, ¿qué dirías al respecto? Lo que aquí hay que considerar también es que
Sí hay una serie de contradicciones entre lo que se propone por el órgano rector de nuestro país en la educación, que es la Secretaría de Educación Pública, pero sí hay algunos planteamientos que deben de ser revisados, bueno, insisto, por la parte que me toca en educación básica. Ajá, y sobre eso, entonces, considerar cuáles son en específico los criterios que va a atender el docente. De algún modo, y porque si hay un constante bombardeo de aquello que tiene que evaluar, y conforme a evaluar, primero son básicamente las competencias, pero también el perfil de egreso de educación básica, y a la vez cada docente en cada nivel el perfil de egreso de preescolar, primaria y secundaria. Ahí estarían dados, pero también fundamentalmente y de acuerdo al nivel, los propósitos, las competencias, los aprendizajes esperados. Por ahí estarían dados los criterios que el mismo docente va a construir, reconstruir y replantear para que guíe su trabajo de evaluación. Pues sí que es un tema interesante, se nos va el tiempo, hemos llegado al final de este programa, pero seguramente usted que nos está viendo tendrá dudas, lo invitamos a que revise esto que hoy se platicó. Es importante cómo se puede comprobar la evaluación, que usted sabe, es un proceso estructurado que recoge información fidedigna sobre el proceso de enseñanza y de aprendizaje en su conjunto para ayudar a mejorarlo. Por eso es que, bueno, es muy bueno que contribuyamos a ella teniendo claros los objetivos de los programas curriculares y buscando las formas más idóneas para exponer y alcanzar los objetivos. ¿Verdad que así sí podemos con la evaluación en el aula? ¿Usted qué piensa? Muchísimas gracias. Gracias, Verónica. Gracias, Moisés. Muchas gracias, Karina. Al contrario, muchas Pásenla muy bien. gracias.